evolucionado en este último tiempo muy rápidamente, de manera tal que los ataques, tanto las protecciones como los ataques, están avanzando de manera muy rápida y por lo tanto se requiere más sofisticación, no solamente del lado de los hackers, de las malas personas que están en Internet, que desean atacar, sino inclusive de todos los vendors que componemos el ecosistema de protección para ser inclusive mucho más rápidos y más efectivos que los atacantes. Entonces, sabemos que la seguridad tradicional no puede seguir el ritmo, es decir, avanza tan rápido las problemáticas de seguridad que fíjense que la mayoría de los malwares solo han sido vistos una vez quizás, ¿no? Las marcas o los hash de los malwares quizás 58 segundos o menos, es muy poco tiempo lo que viven dentro, digamos, de Internet, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil a veces poder tomarlos, poder capturarlos y por lo tanto generar algún tipo de protección. Es decir, los hackers rápidamente modifican los códigos para evitar ser detectados. Es una especie de carrera contra el tiempo porque ellos mismos saben que están siendo tratados, siendo buscados permanentemente por las diferentes marcas para poder trabajar en el tema de la seguridad. Creo que todos saben el impacto mundial que ha tenido últimamente el tema de WannaCry atacando una de las principales compañías de telefonía, obviamente Telefónica, que ha sido la más visible, pero esto no solamente atacó a esta compañía. Fíjense las fotos que podemos ver acá en la pantalla, incluyen diferentes lugares, ¿no?, donde ha sido visto el ransomware. Eh, entonces, este tipo de impacto mundial tiene un costo escondido que tiene que ver no solamente con poner nuevamente en línea todo lo que ha quedado fuera de servicio, sino que, por otro lado, necesita también tener una especie de reacción. Lo que hemos visto como marca es que este tipo de impacto en el último ataque tomó por sorpresa a la gran mayoría de las compañías. Y hemos detectado también que la reacción, los protocolos para este tipo de ataques no fueron tan eficientes. Entonces, creo que este tipo de ataques y este último particular hizo tomar conciencia a la mayoría de la gente de cómo, y de las empresas, de cómo tratar de protegerse y empezar a trabajar en protocolos de seguridad que permitan rápidamente poder estar en línea nuevamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para proteger una infraestructura de aquello que no conocemos? Es decir, todas esas amenazas de día cero, ¿no? Ese malware que no ha sido visto previamente y que en general tiene la capacidad de poder sobrepasar y burlar lo que es la tecnología de seguridad tradicional. Entonces, como Checkpoint, lo que queremos hacer en este momento es presentarle nuestras soluciones de Sandblast. Obviamente la palabra Sandblast, la parte de Sand, viene de sandboxing, que no es una tecnología nueva, sino que tiene varios años, pero recién ahora y con el auge de Internet, con el auge de todas las compañías que necesitan sí o sí de estar conectadas a estar en línea, porque sus clientes están todo el tiempo en línea, ¿no? Esta tecnología ha logrado empezar a despegar y empezar a ser adoptada por la mayoría o por gran parte de las principales compañías del mundo. ¿Y qué significa esto? ¿No? Tener una solución de tecnología para prevenciones avanzadas en diferentes tipos de ambientes. Es decir, diferentes ambientes que sería desde la red, ¿no?, hasta lo que tiene que ver con el endpoint. Y para esto Checkpoint presenta diferentes tipos de soluciones. Lo que llamamos la parte de Threat Emulation, que es para identificar básicamente amenazas desconocidas de día cero. Pasamos por la extracción, Threat Extraction, para entregar documentos limpios online y rápidamente. La parte de Zero Phishing, protección contra lo que es la parte de ingeniería social. Luego una parte de forense y por último todo lo que tiene que ver con una tecnología de anti-ransomware. Vamos a ir durante esta charla pasando por las diferentes
partes de lo que tiene que ver estas diferentes tecnologías. Entonces, estas tecnologías lo que nos van a permitir estar por sobre lo que sería la base de la prevención de amenazas. Todo lo que tiene que ver con IPS, antivirus y antibot, que seguramente ustedes conocen y alguno o la gran mayoría de las compañías ya tiene implementado. Principalmente lo que tiene que ver con IPS y antivirus ya es casi un commodity lo que tiene que ver con seguridad. Antibot es algo que han comenzado en los últimos años, y cuando me refiero a últimos años estamos hablando de Latinoamérica. En general, el hemisferio norte suele adoptar estas tecnologías y empiezan a decantar a lo que es el mercado latinoamericano, y eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestros países. Entonces, de la familia de productos que vamos a hablar durante esta charla, vamos a hablar de SandBlast, que tiene que ver con el perímetro Data Center, lo que protege a la red. Un agente que es el SandBlast Agent, que es el que va tanto para lo que tiene que ver con los endpoints o con los browsers, y otras dos soluciones que de estas dos no vamos a ver, simplemente las mencionamos, que tienen que ver con soluciones de SandBlast para la nube y soluciones de SandBlast Custom, es decir, para aquellas empresas que quieran implementar soluciones de SandBlast en sus propios sistemas cuando se conectan o necesitan conectarse con sus clientes y estar protegidos de aquello que puedan recibir de parte del canal. Entonces, seguimos adelante. Tenemos entonces lo que tiene que ver con las 4 tecnologías de red, el agente, la nube y lo que tiene que ver con API. Todo esto se conecta, se puede hacer de 2 maneras diferentes. Uno, a través de lo que es la nube pública de SandBlast de Check Point, o en todo caso, con un equipamiento puesto en las oficinas o en los data centers de las empresas. De manera tal que van a tener la posibilidad de acuerdo a lo que permita la regulación, poder trabajar en diferentes modalidades. ¿Por qué digo esto? Porque en general, ¿no? Vamos a ir un poquito para atrás. Los bancos, al menos las regulaciones, no permiten en diferentes países que se envíen datos o que se envíe información a la nube. Entonces, para ese tipo de soluciones, para ese tipo de clientes, que en general son los bancarios, lo que se recomienda es tener un equipamiento en la propia oficina o en el propio data center para poder hacer toda la parte de emulación. En el caso de diferentes verticales que no tienen esa regulación que los obliga a no enviar datos a la nube porque se supone que la nube está en otro país o no está bajo el control de lo que es la propia entidad financiera, entonces ahí sí podemos trabajar en lo que tiene que ver con la nube pública de SandBlast que tiene Check Point implementada a nivel mundial. La solución de Check Point de SandBlast no solo lo decimos nosotros, sino que las diferentes empresas que testean este tipo de soluciones han dado a la herramienta de Check Point, ¿no? Un veredicto como que es una de las mejores del mercado. Fíjense que tiene casi 100% en todo lo que tiene que ver con el tema de detección a nivel de email, a nivel de evasión, ¿no? A nivel de redes sociales, la parte de red social, es decir, todo lo que tiene que ver, verificar información y datos de todo lo que va encriptado a nivel de SSL. Recuerden que el tráfico SSL, todo aquel tráfico que va encriptado a través de cuando nosotros navegamos, está casi arriba del 50 al 60% del tráfico. Entonces, lo que nosotros antes hacíamos a nivel de seguridad para ver o detectar las amenazas que iban a través de nuestra red, hoy al utilizar la mayoría de las aplicaciones un tráfico encriptado, obliga a que nuestros elementos de red, nuestros gateways de seguridad, nuestras soluciones tengan que abrir ese tráfico encriptado. Entonces, en este sentido, Check Point lo que hizo es no solamente trabajar a nivel de tráfico encriptado, sino que todas sus nuevas cajas que ha lanzado al mercado tengan mucha mayor capacidad para poder abrir ese tráfico y poder así verificar qué es lo que está pasando dentro de ese tráfico encriptado que de otra manera no se podría verificar si hay alguna amenaza. Emulación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos que tenga una solución de emulación?
que el sandboxing sea resistente a la evasión y que obviamente bloquee los malware y los ataques de día cero, ¿no? Nuestra solución, obviamente, lo que tiene es el mayor catch rate en lo que tiene que ver con malware desconocido a nivel de correos, ¿no? Un sandbox resistente a la evasión porque la gran mayoría o cada día más las amenazas tratan de evadir todo tipo de bloqueos o todo tipo de soluciones de seguridad que se ponen en el camino. Entonces, y además de eso, necesitamos que esta emulación sea lo suficientemente rápida y que no impacte lo que tenga que ver con el negocio. Sería inviable una solución de emulación que no permita al usuario final o que sea perceptible por el usuario, ¿no? Necesitamos que rápidamente el usuario tenga acceso a todos sus datos o a toda su información de manera inmediata o en la menor cantidad de tiempo posible. Obviamente que las soluciones de emulación necesitan trabajar y verificar la información en contenedores estancos para no propagar las amenazas, pero obviamente necesitamos que ese trabajo sea lo más rápido posible y Checkpoint por supuesto lo hace. ¿Cómo trabaja el sandbox tradicional de primera generación? Lo que hace básicamente es examinar la registry del sistema, evaluar las conexiones de red, si se están abriendo conexiones de red que corresponden o no corresponden, ¿no? Actividad del file system, proceso del sistema. Muchas veces cuando se detecta una amenaza, lo que hace el sistema, lo que hace el malware, es empezar a abrir conexiones, tocar registros del sistema que no debería hacer. Nosotros sabemos que si nos mandan un archivo, un PDF, o nos abren nos mandan un Word, ese Word simplemente no debería hacer este tipo de ataques. Entonces, necesitamos hacer que nuestra herramienta verifique bien lo que está sucediendo. Entonces, buscar indicadores o signos de código malicioso a nivel del sistema operativo. ¿Y cómo hacemos esto? Entonces, ¿cómo la tecnología de sandboxing ha ganado, obviamente, popularidad, ¿no? Y obviamente que los hackers no se están rindiendo y buscan nuevos caminos. Pero ¿cómo un sandboxing puede evadirse? Pensemos un poquito en esto que tiene que ver con el tema de la historia del gato y el ratón, ¿no? Que esto, digamos, es bastante gráfico. ¿Qué es lo que hace? Un malware, lo que hace, se duerme, es decir, se esconde. Entonces, ¿qué es lo que hace una solución de sandboxing? Acelera lo que sería el clock, ¿no? ¿Para qué? Para que el malware rápidamente se despierte y poder detectarlo. ¿Qué es lo que hizo el malware? Es implementar su propio clock de manera tal que no sea detectado por el sandbox. Otra cosa que sucede, ¿no? Es, el malware busca si está dentro de un sandbox. Obviamente que si está dentro de un sandbox, lo que hace es tratar de verificar los atributos del sandbox y se esconde. ¿Qué hizo el sandbox? Esconde los atributos. Entonces, ¿qué es lo que hace nuevamente? El malware detecta nuevas características del sandbox para volver a esconderse. Y, finalmente, ¿qué es lo que hizo el malware en su momento? Busca un comportamiento humano. Entonces, nuevamente, las tecnologías de protección lo que hicieron es tratar de imitar el comportamiento humano, ¿no? Y obviamente, nuevamente, el malware detecta al humano virtual. En definitiva, esto es una carrera que está continuamente corriéndose, en el cual los vendors de seguridad tienen que ser lo suficientemente rápidos para estar un paso adelante de lo que tiene que ver con la detección de las problemáticas de amenazas. Entonces, ¿cómo se mete realmente? Veamos un poco la anatomía de un ataque, ¿no? Y cómo se mete en nuestro sistema. Si empezamos a mirar un poquito por debajo, en lo que tiene que ver con la cadena de ataque dentro de los archivos, ¿no? Nosotros tenemos vulnerabilidades, ¿no? Dentro de nuestras aplicaciones. Creo que cada uno es consciente y creo que lo han escuchado en diferentes charlas de seguridad, que la mayoría de las aplicaciones que tienen que ver con Microsoft, con Adobe o diferentes aplicaciones
Obviamente, programadas tienen vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades son las que se tratan de explotar. Recuerden que el último ataque que tiene que ver con WannaCry tuvo que ver con muchos sistemas que no fueron patchados a tiempo, ¿no? Entonces, eso de no hacer el patch de, del sistema operativo, ¿no? Claramente provocó el ataque. A ver un segundito que me están dando. Lo que vamos a hacer en todo caso con lo que tiene que ver con las preguntas y respuestas, la vamos a hacer al final, tratar de tomar las respuestas, aquellas que tengan una respuesta rápida la vamos a hacer y el resto la vamos a tratar de responder a cada uno de ustedes de manera particular. Bien, entonces, sigamos adelante. Entonces, decíamos que la vulnerabilidad aparece y está tratando de ser explotada, ¿no? Una vez, ¿cómo se hace el exploit? Es hacer un bypass, lo que hacen los ataques es hacer un bypass de lo que se denomina DEP, que es Data Execution Prevention. Esto lo tienen los sistemas operativos, este tipo de protección la tienen para evitar que los programas o los malware en realidad, los malware maliciosos, los programas maliciosos, aprovechen posiciones de memoria dentro de lo que es el hardware que no se utilizan para esconderse. Entonces, y evitar que desde esos sitios que no utiliza la aplicación o el sistema operativo, se ejecuten archivos o se ejecuten acciones. Entonces, se trata de hacer un bypass de eso es lo que hace el malware, ¿no? Una vez que hizo eso, y se activa dentro de lo que es el código, el shellcode, se activa un payload para llamar al malware. Una vez que este malware es llamado y activado, ¿no? El malware lo que hace es ejecutar un código malicioso. Entonces, ¿qué pasa con las herramientas de sandboxing en la actualidad? La gran mayoría lo que hace es actuar, el sandboxing tradicional, lo que hace es trabajar a nivel de shellcode, a nivel del malware. Obviamente que esto puede ser evadido. En cambio, las soluciones de Checkpoint tienen algo único que lo que tiene que ver es trabajar a nivel de CPU. Es decir, esto es resistente a la evasión. Es el único sandboxing del mercado que lo que hace es trabajar a nivel de hardware. Esto a Checkpoint lo puede hacer porque, primeramente, trabaja con tecnología Intel y de la mano de Intel, trabajar de la mano de Intel ha permitido a Checkpoint trabajar con las CPUs de nueva generación que permiten a Checkpoint poder trabajar con un código mucho más pequeño. Es decir, la gente que programa, o todos los programadores saben que el código de assembler de la CPU, de los microprocesadores, es un lenguaje bastante reducido. Entonces, es mucho más fácil trabajar a nivel de detección de problemáticas dentro de lo que es ese código reducido que trabajar ya a nivel de aplicaciones de capa 7. Entonces, este trabajo a nivel de CPU le permite a Checkpoint poder detectar las amenazas y detectar código malicioso a nivel de memoria, a nivel de CPU, lo que lo hace rápidamente y lo hace rápido y obviamente resistente a todo lo que es la evasión del sandboxing. Hablemos ahora, y pasando a lo que tiene que ver con la parte de threat extraction. Cada uno de ustedes, o la mayoría de las compañías, inclusive obviamente nosotros, que somos una compañía más dentro de lo que es el mercado mundial, recibimos día a día cantidad de archivos a nivel de, no sé, del tipo Outlook, a nivel de Microsoft Office, PDFs, a nivel de Adobe, es decir, un montón de archivos. Entonces, esos archivos contienen información. ¿Qué es lo más importante para el usuario final? Es obtener, saber, tener a mano la información. Esa información, a veces, cuando nosotros recibimos quizás un Word, un Excel, quizás lo que nos interesa simplemente es tener acceso a la información. No nos interesa quizás trabajar el documento, trabajar con el documento Excel, sino simplemente ver la información rápida de lo que trae.
Entonces, cuando se recibe un archivo de este tipo, lo que hace Checkpoint es trabajarlo de la siguiente manera, que le llama Thread Extraction. Es enviar archivos sanitizados, disculpen el término, está castellanizado, ¿no?, a los usuarios en tiempo real. Y obviamente los archivos originales son emulados en paralelo. ¿Qué es un archivo sanitizado? ¿No? Es decir, cuando recibimos un archivo, ¿no?, el archivo lo que se hace es lo siguiente. Checkpoint lo que hace es tomar el archivo, ¿no?, y entregar una versión, ya sea en formato PDF o en el formato original. ¿Qué es lo que permite esto? Eliminar, cuando hablamos de entregar un formato original, eliminar todo lo que tiene que ver con los ejecutables que pueda permitir, por ejemplo, un Excel. Imaginemos un Excel que tiene macros. Cuando un Excel se entrega completo, ¿no?, se entrega inclusive con las macros. Esas macros permiten que se puedan ejecutar códigos maliciosos. Lo que hace Checkpoint es eliminar, desarmar todo ese archivo, y ese archivo luego ser entregado sin las macros. O bien, en el caso de un Word, para poner un ejemplo, que es el que están viendo acá en el ejemplo de la pantalla, ¿no?, es entregar el mismo archivo, pero en formato PDF. Al final, digamos, el usuario final, que necesitaba leer la información, le da lo mismo leerlo en PDF que leerlo en Word. Obviamente que si el usuario final necesita trabajar con el archivo, lo que va a permitir es tener acceso al archivo original. ¿Cuándo va a tener acceso al archivo original? Siempre y cuando el veredicto de lo que es el sandboxing en paralelo del que estábamos hablando haya sido benigno, ¿no? Es decir, que si así se ha detectado una amenaza, obviamente esto no va a poder darse al lugar, es decir, el archivo pasará a cuarentena y se dará aviso, obviamente, al usuario final, al usuario que generó, digamos, la emisión del archivo. Bien, entonces, ¿esto qué ventajas tiene? Primero, que las amenazas de día cero son total y completamente eliminadas a través de lo que es el Thread Extraction. Por otro lado, para aquellos que necesitan tener acceso al archivo original, no es necesario que tengan que molestar o hablar con el help desk implementado dentro de la compañía para tener acceso al archivo. Si el archivo está limpio de virus o limpio de un malware, directamente puede tener acceso en el momento que lo requiera. Bien, vamos un poco a lo que tiene que ver con el tema de SandBlast a nivel de red, ¿no? Una solución de SandBlast a nivel de red tiene que ser obviamente proactiva para amenazas de día cero, también tener lo que tiene todo lo que hablamos hasta hace un rato, la parte de emulación y extracción, que tenga un despliegue flexible, es decir, que me permita ponerlo en diferentes puntos de la red, y mucho más importante es que tener una consola de gestión que sea líder de mercado. Checkpoint tiene por lejos la mejor consola de administración que existe dentro del mercado, y dicho por toda la gente, digamos, las empresas que analizan las diferentes soluciones, se ha considerado como un gold estándar, como un estándar sobre el cual el resto de las compañías de seguridad tratan de parecerse. Checkpoint siempre ha sido líder hace más de 22 años, que ha desarrollado una consola de gestión unificada, y obviamente las soluciones de SandBlast que estamos hablando en el día de hoy pueden y son gestionadas desde esta consola unificada. ¿Cuáles son las opciones de despliegue que permite Checkpoint a nivel de red? Checkpoint propone tener un gateway de seguridad con todas las protecciones a nivel de sandboxing, y que, digamos, todos los servicios de SandBlast, de emulación, se hagan en la nube. Es decir, un gateway dentro de lo que es la red o la infraestructura del cliente, y los servicios de la nube para poder hacer todo lo que tiene que ver con emulación.
Para aquellos clientes que no puedan utilizar la nube por temas regulatorios, ¿no? O por políticas internas, entonces se tiene un gateway de seguridad y tener un appliance de emulación en sus mismas oficinas. Entonces, dividir lo que es el trabajo de gateway de seguridad y todo lo que es el trabajo de emulación en un equipamiento aparte. ¿Por qué un equipamiento aparte? Porque obviamente el trabajo de emulación no es algo trivial, necesitan levantarse muchísimas máquinas virtuales con diferentes sistemas operativos donde poder probar las diferentes archivos que se van recibiendo y probarlo en compartimientos estancos con diferentes sistemas operativos y obviamente tener un veredicto. Eso hace que el equipamiento que se necesite sea un equipamiento bastante potente. Entonces por eso se lo pone en un equipamiento aparte. O directamente tener un equipo total y completamente dedicado, ¿no? Aparte, a veces hay clientes que no son checkpoint y necesitan hacer la parte de emulación, bueno, lo pueden hacer también en un dispositivo dedicado. Es decir, 3 diferentes modalidades de despliegue que permiten a los clientes, ya sea checkpoint o no checkpoint, poder trabajar con este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite estos gateways? Pueden ser conectados, obviamente, en línea, ¿no? A través de un puerto de spam, leyendo, trabajando con proxy, integración de proxies existentes, de manera tal de tener la capacidad de hacer la emulación de todas las amenazas en diferentes tipos de ambientes que no podemos encontrar en las diferentes compañías. ¿Qué es lo que significa una estrategia exitosa de defensa contra las amenazas? Una estrategia que permita la prevención y por otro lado que tenga una rápida respuesta. Implementación de tecnologías avanzadas para prevenir esos ataques de evasión, esos ataques avanzados que evaden o tratan de evadir las vallas o las soluciones que proponemos, ¿no? Y que en el caso de que haya amenazas que ya estén dentro o que hayan pasado por algún motivo la barrera que uno les ha puesto, ¿no? Que rápidamente pueda identificar y remediar esos ataques. Entonces, para eso, ¿qué es lo que existe? El SAN Blast Agent. ¿Qué es lo que es el SAN Blast Agent? Está pensado básicamente para lo que tiene que ver con los endpoints. Entonces, una solución de SAN Blast Agent que va a ser implementada en cada punto de la red. ¿Qué es un punto de la red? Va a ser cada una de nuestras máquinas que tenemos desplegadas por la red. ¿Qué es lo que va a permitir este SAN Blast Agent a nivel de prevención? Prevenir amenazas desconocidas y evasivas, prevenir el ransomware, prevenir el robo de credenciales, el robo del usuario y password de cada uno de los usuarios. Entonces, ¿cómo trabaja? Esto trabaja en 2 capas básicamente. No, a nivel de lo que es el browser, nosotros lo que tenemos como checkpoint es, por ejemplo, si nosotros abrimos nuestro browser, lo que va a permitir es que cada vez que trabajemos o tratemos de bajar algún archivo de la red a través de nuestro browser, este archivo o este documento o ese download que vamos a hacer sea extraído, ¿no? Y sea emulado a nivel del servicio de SAN Blast, ya sea en la nube o ya sea en un appliance de seguridad. Al mismo tiempo, el SAN Blast Agent lo que hace es monitorear cualquier archivo que se copie o que se cree o se ingrese al dispositivo a través, ya sea de USB o a través de recursos compartidos. Entonces, imaginemos que tengo mi máquina en la cual estoy viendo mi correo de Gmail y quiero bajar un archivo, ¿no? Cuando yo trato de bajarlo, lo que hace el SAN Blast Agent es capturar esa bajada de archivo, ¿no? Y fíjense que lo que hace, a nivel de lo que vimos anteriormente, es convertir ese archivo que estamos bajando en una versión sanitizada, ¿no? Manteniendo el archivo original. Bien, esa es una de las maneras que tiene el SAN Blast Agent. O bien lo hacíamos
a nivel de red con los appliances, o bien con el SandBlast Agent el mismo efecto a nivel del endpoint, ¿no? Entonces, el usuario, una vez que bajó su archivo a través de Gmail, ¿no? Y fue emulado y fue entregado a la versión sanitizada, puede tener, si quiere, el archivo original. Obviamente, siempre decimos que haya habido un veredicto benigno de lo que tiene que ver la emulación. Y nuevamente, el self-service y no necesitar de alguien más para poder tener acceso a ese archivo original. ¿Qué es lo que también hace el SandBlast Agent? Permite tener una solución de anti-ransomware. Es decir, proteger de estos nuevos ataques que se han visto últimamente, que son bastante intrusivos y que, de alguna manera, tienen un objetivo, como sabemos, económico detrás. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el SandBlast Agent? Tratar de protegernos contra estos ataques en los endpoints de ransomware, ¿no? Obviamente, tener una defensa contra las diferentes variantes que se van creando minuto a minuto, segundo a segundo en Internet, o ataques de día cero, y lo más importante es la recuperación de los datos encriptados. Fíjense que los ataques que se han sufrido, que se sufren por ransomware, ¿no? Una vez encriptado, es muy difícil volver a tener acceso a los archivos que han sido encriptados, porque el pago hacia los atacantes, el pago en bitcoins, el pago hacia ellos, no garantiza para nada el acceso nuevamente a lo que son los archivos originales que yo tenía, provocando en muchos casos pérdidas que son intangibles, que no hay manera de cuantificarlas. Sepan que una vez que los archivos se empiezan a encriptar, ese es digamos, el último paso. El ataque o el malware ya estuvo dentro, robó información, hizo todo lo que tenía que hacer, la encripción es el último paso y como postre, en este caso, como broche de oro, sí es la recaudación, digamos, de dinero de parte del usuario que ha sido afectado por un ransomware. Consejo, nunca paguen. Así como en la vida real no es aconsejable pagar por el rescate de un secuestro, ¿no? De este mismo modo no es aconsejable pagar por el rescate de los datos que han sido encriptados, porque la realidad es que no hay garantía de devolución de todo eso que ha sido encriptado, que ha sido robado. ¿Cómo funciona el anti-ransomware? Bueno, cuando está instalado el SandBlast Agent, lo que hace es hacer un análisis de comportamiento y monitoreo constante de los comportamientos específicos que tiene un ransomware. Identifica de manera sistemática archivos que hayan sido ilegítimamente encriptados. Hay herramientas de encripción legales o instaladas por, digamos, los usuarios, las compañías que tienen que hacer un trabajo de encripción y que están avaladas o que están permitidas. Pero hay actividades de encripción que no están permitidas o que no son legales. Entonces, esto que no ha sido legítimamente encriptado, ¿no? Tiene que ser detectado. ¿Qué pasa si una vez que fue detectado, el ransomware ya está dentro? Bueno, todos esos archivos del ataque identificados van a ser identificados para un análisis forense y luego van a ser puestos en cuarentena. ¿Cómo trabaja esto? Cuando el SandBlast Agent, la parte de anti-ransomware, está trabajando, lo que hace es una creación continua de archivos de backup. Es decir, va manteniendo de manera constante en un espacio de memoria, en un espacio destinado por el SandBlast Agent, pequeños backups de los archivos de mayor cantidad de uso que tiene, digamos, el usuario en este caso. Entonces, si una vez que el malware empieza a encriptar y a trabajar, ¿no? Y lo ha hecho, una vez que ha sido puesto en cuarentena todos los elementos del ataque para análisis forense, los archivos encriptados, ¿no?
automáticamente van a ser restoreados o van a ser devueltos a su formato original con los backups que se fueron haciendo durante el trabajo previo, antes que ataque el malware. Entonces, esto que van a ver acá básicamente es una pequeña demostración de cómo trabaja el ransomware, ¿no? El anti-ransomware, perdón. Entonces, fíjense que el ransomware, uno hace clic, el usuario hace clic en un archivo que está infectado y comienza a encriptar todos los archivos. Entonces, una vez que empezó a encriptar todos los archivos, lo que hace el ransomware deja, digamos, una nota en cada directorio. Entonces, al ser detectado por el SandBlast Agent, ¿no? El ransomware es bloqueado. Y gracias a que se hicieron todos los backups previamente de los archivos, obviamente los archivos pasan a ser nuevamente a su formato original y todo vuelve a la normalidad. Este tipo de demostraciones se pueden hacer, digamos, existen, se pueden hacer a ustedes que son, digamos, clientes a través, obviamente, de los canales de su región, pedir una demo sobre de cómo funciona el anti-ransomware. Bien, entonces, otra de las cosas que permite el cliente de SandBlast, ¿no? El SandBlast Agent, ¿no? Es protecciones de phishing de día cero. Es bloquear ataques de phishing desconocidos de día cero, ¿no? Por un lado, identificando sitios de phishing desconocidos, ¿no? Basados en un montón de datos que ya tiene Checkpoint en su nube. Checkpoint lo que tiene es una nube de prevención que permite alimentar de todo tipo de información sobre ataques a todos los dispositivos Checkpoint que están instalados en el mundo. Cada dispositivo Checkpoint, ya sea un endpoint, un cliente, ya sea un gateway de seguridad, ya sea hardware, ya sea software, se alimenta de esta nube, de esta threat cloud, que va a alimentar y se va a nutrir de un montón de vectores para poder luego realimentar a todos los dispositivos de seguridad de Checkpoint y, en este caso, al SandBlast Agent de phishing, de websites de phishing desconocidos, para poder, de alguna manera, proteger al usuario final de lo que tiene que ver con el robo de información. Bloquea también la reutilización de credenciales. Y esto es bastante importante como solución y como diferenciador a la hora de elegir una protección de anti-phishing, una protección de SandBlast. La mayoría de nosotros que tenemos acceso a diferentes aplicaciones, ya sea privadas, ya sea corporativas, ya sea públicas, y por una cuestión quizás de comodidad, reutilizamos nuestro usuario y mayormente reutilizamos nuestras claves. Nuestras claves a veces son las mismas, ya sea para sitios corporativos, como para sitios bancarios propios, como para sitios, por ejemplo, de Gmail, etc. Entonces, lo que permite el SandBlast Agent es la no utilización o no reutilización de credenciales corporativas, ¿no? En sitios que no son corporativos, ¿no? De manera tal que tenemos protección de día cero contra lo que tiene que ver la ingeniería social, que ya todos seguramente habremos escuchado en diferentes charlas de seguridad, ¿no? Entonces, decíamos que una estrategia de defensa exitosa tiene que ver con un SandBlast Agent que prevenga, que implemente tecnologías avanzadas para prevenir ataques, ¿no? Pero al mismo tiempo, una vez que detecta una amenaza, rápidamente la identifique, la contenga y remedie los ataques que pudieron haber traspasado nuestras barreras de seguridad. Hablemos un poquito rápidamente de las soluciones de base que nombramos al principio de la charla y que tiene que ver con la tecnología de antibot que algunas de las empresas que hemos visto, que nosotros estamos en contacto en Latinoamérica, ya han comenzado a implementar.
la idea es identificar y aislar hosts infectados dentro de lo que son nuestras redes. Entonces, cuando yo tengo una máquina que detecta que está infectada, esa máquina cuando tiene un bot, una amenaza que ya está dentro, lo que hace el SandBlast es alimentarse de esta thread cloud que le mencioné anteriormente, ¿no? Va alimentando continuamente a la gente. Entonces, cuando detecta, ¿no?, que un archivo o que algún tráfico hacia un sitio que de control de los bots, recuerden que los bots necesitan de conexión hacia Internet para poder ejecutar, para poder terminar su tarea. Es decir, necesitan de alguien que le diga qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que hace el antibot? Es cortar, ¿no?, ese tráfico de control, ¿no?, de conexión y control. ¿Para qué? Para evitar que el bot realice su trabajo. Una vez que se corta ese tráfico hacia su centro de control, la máquina queda en cuarentena, ¿no? O, en todo caso, se avisa al administrador de seguridad que esa máquina tiene un bot. Pero la máquina, digamos, puede quedar o totalmente aislada o simplemente se corta ese tráfico de control. Es decir, que el usuario puede seguir trabajando en su máquina, pero se evita lo que es la fuga de información, ¿no?, o el trabajo de ese bot. ¿Está? Entonces, una solución de antibot nos va a permitir en el SandBlast Agent es evitar que un bot se propague o que un bot realice las diferentes tareas que realice un bot, ya sea de generación de spam, ya sea de robo de información, ya sea de infección a diferentes máquinas dentro de la misma red. ¿Y qué es otra cosa importante que tiene que ofrecer una solución de SandBlast a nivel de agente? Análisis forense, o sea, es entender y remediar los incidentes una vez que han ocurrido. ¿Cómo funciona esto, el análisis forense? ¿No? Es dar respuesta automática y efectiva luego de que se ha generado una problemática de este tipo. Entregar ideas accionables para poder un análisis, evitar ese análisis que es muy caro. Recuerden que hacer un análisis forense es muy difícil luego de un ataque, ¿no? Entonces, lo que sí necesitamos es tener algo que nos permita hacer una remediación inclusive automatizada, remover todas las infecciones conocidas y desconocidas, pero al mismo tiempo entregar al administrador de seguridad la manera de poder entender qué es lo que ha sucedido. ¿Cómo funciona esto? El SandBlast lo que hace es tomar continuamente, colectar diferentes sensores, pone diferentes sensores dentro del sistema operativo y empezar a colectar archivos, procesos de registro, conexiones de red, diferentes cosas que va acumulando el componente de forenses dentro del SandBlast Agent. Una vez con esto, ¿no?, recibir inclusive reporte de terceras partes. Recuerde que el SandBlast Agent puede trabajar con terceras partes, con, por ejemplo, un antivirus que detecte alguna amenaza, ¿no? Esa amenaza, ¿no?, se le informa al SandBlast Agent, ¿no?, y luego, con diferentes algoritmos que analizan todo ese dato crudo, ese dato duro que se toma ya sea de la colección de los sensores del sistema operativo, ya sea lo que le viene del sensor del antivirus, por ejemplo, una vez que se analizó toda esa información, poder enviarla a una consola de administración. Esa consola de administración lo que va a tener es le va a permitir al administrador de red rápidamente tener información que sea accionable y entender qué es lo que ha sucedido, ¿no?, durante ese ataque. Primero entender si la infección es real o no es real, si esa actividad sospechosa pertenece a una infección real. ¿Qué datos fueron accedidos? O sea,
cuáles fueron los datos que fueron comprometidos, ¿no? Tener un impacto en lo que tiene que ver, un impacto en el negocio. Cuáles elementos, ¿no? Maliciosos fueron remediados también. ¿Está? Entonces, y entender cómo ingresó el malware a nuestra máquina, a nuestro sistema. ¿Y qué es lo que va a entregar la herramienta de Checkpoint a nivel de administración de red? ¿No? Veamos en detalle. ¿No? Una vez que el análisis forense se hizo, va a permitir tener una especie de diagrama para entender cómo, ¿no?, se disparó, investigar qué fue lo que disparó el malware, el bot o la amenaza, ¿no? Desde que se disparó hacia la infección, cuál fue el punto, ¿no?, donde arrancó, digamos, empezó a ser explotada esa amenaza, ¿no? Ya sea tanto a nivel de sistema operativo antes y después del boteo, cómo fue explotado el código, cómo fue hecho el exploit, cómo el exploit fue lanzado en este caso, por el Chrome, ¿no? Entender, digamos, cómo fue instalado el malware en el sistema, ¿no? Y entender, obviamente, qué pasó después de que el sistema operativo hizo el boteo de la máquina. En definitiva, tener mucha información, inclusive saber cuáles fueron finalmente los archivos que fueron leídos por el código malicioso. En definitiva, darle la oportunidad al administrador de seguridad de una herramienta que le permita entender qué es lo que ha sucedido y, por lo tanto, con esta información analizada de manera mucho más rápida, ¿no?, y de manera sistemática y mostrada de una manera tal que lo que va a permitir es tener una gran capacidad de corrección y de mejora a la hora de implementar nuevas tácticas de seguridad. Digamos, en resumen, lo que tenemos a un producto de SandBlast que no solo es reconocido en el mercado por las diferentes compañías que analizan, ya sea a nivel técnico o a nivel de producto en general, las soluciones, ¿no?, sino que inclusive por diferentes personas o diferentes empresas que se han prestado a dar a conocer este tipo que utilizan la solución, cómo funciona y qué es lo que Checkpoint tiene para ofrecer. Checkpoint ha llevado a otro nivel, digamos, a un nivel superior todo lo que tiene que ver con la protección, y obviamente sigue trabajando porque, digamos, mientras yo estoy hablando y contándoles esto, la realidad es que los ataques se siguen sucediendo y se siguen desarrollando nuevas soluciones para este tipo de cosas. Entonces, lo que quiero, digamos, para finalizar básicamente es darle, una visión como compañía de tener un vendedor, digamos, una marca, una plataforma, ¿no?, y estar siempre un paso adelante de lo que son el tema de amenazas. Es importante que más allá de cuál sea la elección de la herramienta de seguridad que ustedes elijan, de las soluciones que pretenden implementar, es la educación. Y cuando hablamos de educación a cada uno de los componentes, digamos, cada una de las personas que componen una compañía, ¿no? ¿Por qué? Porque para cada una de las personas de los sectores, la seguridad significa cosas diferentes. No podemos descansar en que la seguridad simplemente esté en manos del administrador de red, que es donde la mayoría de las veces está. Necesitamos que todos sean involucrados. No es lo mismo la seguridad para la persona de recursos humanos, no es lo mismo la seguridad para el de finanzas, no es lo mismo la seguridad para el CEO de la compañía, no es lo mismo la seguridad para la persona que maneja legales. Entonces, el consejo
de parte de Checkpoint es que cuando trabajen a nivel de soluciones de seguridad, involucren a cada uno de los sectores y tratar de armar políticas que permitan darle a la seguridad, digamos, una visión más completa y no simplemente reducida a lo que quizás puede entender la persona que está administrando el gateway de seguridad, el firewall, el antivirus, ¿no? La solución de seguridad que se está implementando. Así que bueno, simplemente, mira, con esto lo que quiero hacer es dar paso a lo que tiene que ver con las preguntas, si tienen. Dejo a Natalia, que es la persona de DWS que nos ha permitido hacer esta charla, y si tienen alguna pregunta en particular que podamos responder, lo vamos a hacer. Muchas gracias, Hernán. Alejandro nos había preguntado respecto de DNS Labs y el cuadrante mágico de Gartner. ¿Nos contás un poquito de la posición de Checkpoint respecto del cuadrante mágico de Gartner? Bien, Checkpoint tiene sus soluciones, es líder en el cuadrante mágico de Gartner. Desde hace más de... Checkpoint ha inventado el firewall comercial, obviamente hace más de 22 años, y es líder en todo lo que tiene que ver con gateways de seguridad, ya sea a nivel de gateway corporativo como a nivel de UTM. Se encuentra arriba, para quienes conocen el cuadrante mágico de Gartner, se encuentra arriba y a la derecha, tanto en el cuadrante mágico de Gartner a nivel de corporativos, gateways corporativos, como a nivel de gateways de UTM. Gracias. Si queda alguna consulta al respecto, pueden realizarla. También nos preguntan si el SandBlast Agent puede afectar el performance del endpoint. El SandBlast Agent no. De hecho, obviamente mi máquina lo tiene instalada y les puedo decir que no lo afecta para nada, pero obviamente sí que tiene y ocupa parte de necesita recursos de la máquina. No les puedo decir cuál es el porcentaje, pero entiendan que parte de lo que hace el SandBlast Agent en algunos de sus componentes utiliza, cuando tiene conexión a Internet, utiliza servicios de la nube. Para el caso del SandBlast Agent que tienen que ver con uno de sus componentes que necesita trabajar offline, obviamente no se conecta a Internet y no tiene impacto. Realmente les puedo decir como usuario, nosotros como Checkpoint, cuando se lanza un producto al mercado, los empleados de Checkpoint probamos durante meses o durante años los productos. Es decir que podemos dar fe de que no tienen un impacto real, digamos, en lo que es el día a día de trabajo. Después también nos están preguntando si el SandBlast Agent se puede colocar en un PC que ya tiene instalado un antivirus. Yo creo que sí, ¿no? Sí, 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 el SandBlast Agent, las soluciones de Checkpoint pueden trabajar con diferentes soluciones de mercado. Sabemos que la gran mayoría de las compañías tiene instalado, por dar nombres, antivirus de McAfee, Symantec, Kaspersky, etcétera, etcétera. Nuestra solución de Endpoint puede trabajar en complemento con ellas, inclusive recibir y monitorearlas, porque esas mismas herramientas de antivirus, por ejemplo, a veces detectan, ¿no?, a una amenaza. Entonces el SandBlast lo que hace es tomar, ser avisado de esa amenaza y actuar en consecuencia. Y nos preguntan también, perdón, ¿cuál es el comportamiento de la herramienta SandBlast cuando está offline? ¿Si esta gente puede sustituir un antivirus? El antivirus trabaja con firmas, o sea, trabaja con solamente lo conocido. Digamos, si el antivirus no se actualiza, ¿no?, o está offline, o se me venció no tengo conexión a Internet y me quedo con la última. Entonces, dejé de tener la suscripción paga, obviamente. Trabaja con firmas estáticas. Si no tengo las últimas firmas, obviamente a una amenaza de día cero no va a poder responder. El SandBlast Agent lo que tiene es ese tipo de trabajo que no te hace el antivirus. Entonces, es un complemento. Por ejemplo, nuestro cliente unificado de Endpoint que tenemos,
no solamente tiene la parte de antivirus, pero además tiene todo lo que tiene que ver la parte del SandBlast Agent. O sea, conviven, son como soluciones complementarias. ¿Hay que tener el antivirus? Sí, por supuesto, pero hay que tener soluciones que van más allá del antivirus. El antivirus per se solo ya no detecta, digamos, ya es insuficiente para los ataques que se dan hoy día. Fíjense que los antivirus no han parado todo lo que tiene que ver con el WannaCry, etcétera, etcétera, ¿no? Las últimas amenazas. ¿Y qué ancho de banda requiere la gente hacia Internet cuando utiliza SandBlast Agent? No, yo creo que no tengo una respuesta para eso, pero digamos, en este momento, yo cuando me conecto a internet, no sé, ya sea desde mi casa, con una conexión estándar de internet que puedan tener en su caso un usuario final, o a través inclusive del teléfono, utilizando el teléfono como punto de acceso, o a través de su red, nada, no sé, eso depende en cada país, ¿no? Pero no hay no es afectado por el ancho de banda. Obviamente estamos hablando de anchos de banda, digamos, que sirvan para trabajar, digamos. No utiliza, no es que no estamos utilizando, no es un Netflix, ¿no? No es un YouTube que necesita ancho de banda para poder tener una calidad de imagen o algo que sí necesita ancho de banda interesante. El caso del Sambla simplemente lo que hace es trabajar, no es que envíe el archivo a veces completo, quizás viene por ahí la pregunta, ¿no? No, sí necesita ancho de banda, pero en general lo que hace, lo primero es enviar, cuando tiene que analizar un archivo, es enviar lo que es un hash del archivo hacia internet, envía el archivo completo, porque a veces los archivos ya fueron analizados. Entonces, como el hash del archivo es único, entonces se verifica que ese archivo no haya sido o no esté infectado. Bien. No sé si responde a la pregunta, pero bueno, creo que venía por ahí. ¿Hay un tamaño máximo de archivo que pueda, que digamos que supere el SandBlast Agent o con cualquier tamaño de archivo trabaja bien? Yo debiera revisarlo, pero creo que tiene algún tipo de límite, pero digamos, no quiere decir que eso haga un bypass, ¿no? O sea, me parece que no, lo puedo verificar con nuestra gente técnica, pero ya simplemente para que sepan, no, que el archivo sea muy grande no quiere decir que el SandBlast Agent lo haga un bypass del archivo, ¿no? No lo va a dejar pasar. Bien, pero de todas Bien. maneras es una pregunta para responder y tomamos nota. También nos consultan si el Advanced Threat Protection de Checkpoint aparece en el cuadrante mágico de Gartner o por qué todavía no apareció. Debería revisarlo, no tengo la información. Bien, Alejandro, ¿te podemos mandar una PPT después de la presentación para que revisemos este tema? ¿La pregunta es para mí o le estás No, no, contestando? Ah, ok, más que nada es para ok. ponernos en contacto con la persona que realiza la consulta para poder responderle Perfecto, después, perfecto. ¿sí? Bien. Está de acuerdo, perfecto. Después te informo su mail. ¿Alguna consulta más? Cristian, creo que respondimos la pregunta del ancho de banda y respecto de si el sistema operativo que hay que instalar en el agente funciona bien. Acá también me preguntan si trabaja con todas las extensiones de archivos, si revisa archivos CAT, archivos tipo DWG. Hay que ¿Sabes? revisar. Mira, a ver, lo pongo para un poquito. Hay preguntas que son muy técnicas y debiera responderlas nuestra gente técnica. La idea del evento de hoy era mostrar la solución. Hay seguramente, y de hecho lo hay, lo que tiene que ver con el datasheet del producto y la información técnica de qué son los archivos y cuáles son las extensiones con las que trabaja el producto, que la podemos enviar y se la podemos simplemente, digamos, enviar. Así que deja los datos y le mandamos cuáles son las extensiones que verifica el producto. Perfecto, Hernán. Creo que no tenemos ninguna consulta más. Me están preguntando si podemos compartir la presentación. Les quiero contar que en el canal de YouTube de DWS estará disponible la grabación de este webinar y también pueden acceder a consultarnos. Van a recibir en un ratito nuestros datos y bueno, ya tienen los datos de Hernán también, hprieto@checkpoint.com. Y cualquier momento que necesiten consultarnos algo, estamos a su disposición, ¿sí? Muchísimas gracias por asistir.
Bueno, quiero agradecerle yo también, así que cualquier cosa a disposición y no duden en contactarse con la gente de DWS en el país donde se encuentren, ¿no? Así que bueno, de mi lado muchas gracias y bueno, espero poder contar con ustedes en un próximo webinar. Gracias y que tengan un buen día.